Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Recordemos que continuamos de fiesta. Estamos contentos, estamos muy contentos, porque estamos celebrando justo Sukkot, que se trata de una fiesta profética que nos habla sobre las bodas del Cordero, donde el pueblo de Israel, que por muchos años vivió dividido en dos casas, casa de Judá y casa de Israel, ahora estarán juntos como un solo pueblo, el amado pueblo de Yahweh. Un pueblo que por mucho tiempo se asimiló a las naciones, pero que justo en la restauración aprenderá a renovar su entendimiento. Un pueblo que por mucho tiempo fue idólatra, pero que aprendió a depender única y exclusivamente de su Creador, Yahweh, el Elohim de Israel. Un pueblo que fue abandonado por mucho tiempo, por tanto líder espiritual que se levantó, líderes que solo se apacentaron a sí mismos, haciendo mercadería de sus seguidores. Sin embargo, el pueblo de Israel aprendió a escuchar y a obedecer única y exclusivamente la voz del buen pastor, Yahshua, nuestro Mesías. Mira, un pueblo que fue engañado por cuanta religión y doctrina surgió, pero que al final el pueblo aprendió a depender solamente de las palabras de su Creador, Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Te das cuenta? Esta fiesta de Sukkot mucho tiene que ver con el cumplimiento profético de la restauración justo del pueblo de Israel, donde como pueblo, como nación, solo habrá un mismo entendimiento en cuanto a las palabras de nuestro Elohim, la Torá, como nuestro único ayo, como nuestra única guía, donde las palabras de los hombres dejarán de ser importantes. Mira, esta fiesta profética tratará acerca de un tiempo en donde, como veíamos el día de ayer en la recepción de Shabbat, habremos aprendido a doblar nuestro yo. Tal vez algunos a través del quebrantamiento y tal vez algunos otros dóciles a las palabras de Yahweh. Y todo esto sucederá para que al final de los tiempos Yahshua pueda encontrar a su esposa preparada, de acuerdo a las acciones justas de quienes guardan y obedecen Torah. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al versículo número 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 1 al versículo número 8. Dice: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Elohim nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Elohim todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjate muy bien, haber perdido nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel hizo que también perdiéramos la comprensión de una de las más grandes promesas de Yahweh para su pueblo, que Él nunca ha dejado de amar a su pueblo, y que lo que Él ha buscado en todo momento es que su pueblo vuelva a Él en obediencia, para que al final de los tiempos entonces se convierta en la esposa del Cordero, Yahshua nuestro Mesías. Por ello, mira, es importante entender el contexto justo de una boda hebrea. Así que comencemos a entender el contexto de una boda hebrea. Primeramente, quiero comentarte que la boda hebrea recibe el nombre de Kiddushim, que traducido al español es separación o santificación. Esto quiere decir que una boda hebrea tiene mucho que ver entonces en que el hombre y la mujer han sido separados, el uno para el otro. Este evento del Kiddushim comienza cuando el padre del novio escoge o selecciona a la novia para su hijo.
Si la novia acepta, el padre del novio hace una oferta, que ésta será pactada entre las partes mediante la entrega de una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Bueno, es también llamado el contrato matrimonial. Ahora, es importante el saber que dentro del Kiddushim hay dos eventos muy importantes. El primero, anota y toma nota por favor ahí, es el Erusim, o bien llamado desposorio. Repito, dentro del Kiddushim hay dos eventos muy importantes. El primero es el Erusim, o bien llamado desposorio, y el Nisuim, que se trata de la boda o del matrimonio particularmente. Y mira, la ketubá o el contrato matrimonial debía leerse en voz alta frente a dos testigos. Esto como una propuesta del novio a la novia. Ojo, y toma nota por favor, el objetivo de la ketubá es proteger a la novia. Ahora, mientras el novio y la novia están en la primera etapa del Kiddushim, que corresponde al Erusim o el desposorio, el compromiso es muy serio, pero no viven juntos, pero ya son considerados como esposos. Ahora, es importante destacar que desde el primer momento del Erusim o desposorio, cualquier violación de la ketubá o pacto matrimonial es considerado como adulterio. Fíjate muy bien, el Erusim o el desposorio en nuestra cultura sería el equivalente a algo así como al compromiso matrimonial, que fue justo el estado en el que María, que en hebreo es Miriam, y José se encontraban. Acompáñame por favor a Lucas, capítulo 1, versículo 26 al versículo número 34. Y entendamos un poquito más acerca de cómo es una boda hebrea. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada. Toma nota, porque ahorita veíamos que la primera etapa del Kiddushim es justo el desposorio. Continuamos entonces, versículo 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ojo con el versículo 34. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira, aquí está confirmada estas dos etapas dentro del matrimonio hebreo. Repito, este matrimonio hebreo, la primer parte, ahorita hablábamos, que tiene por nombre Erusim, o bien también llamado desposorio. Miriam y Joseph estaban desposados, mas no vivían juntos, aún, de acuerdo a una boda hebrea. Bueno, veamos ahora cómo aplica este proceso en un futuro muy cercano, justo para la esposa del Cordero, el pueblo de Israel. Mira, fue en el monte Sinaí donde Yahweh formalizó un contrato matrimonial con la novia escogida, que es la nación de Israel. Acompáñame a Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al versículo número 5. Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 5 dice, y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Subraya el versículo número 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mira, fue justo este momento en que la novia acepta la propuesta, donde Moshe y ángeles justo fungieron como testigos.
Éxodo capítulo 19, versículo número 8. Éxodo capítulo 19, versículo número 8. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y subraya ahí, y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Ahora recordemos que debía haber 2 testigos. Bueno, vamos ahora a Hechos, capítulo número 7, versículo 53. Hechos, capítulo número 7, versículo 53 dice, vosotros que recibisteis la ley, la Torá, por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mira, esto es bien interesante entonces, porque aquí tenemos a los 2 testigos. Por una parte tenemos a Moshe y tenemos entonces también a los ángeles. Jeremías, capítulo 2, versículo número 2. Jeremías, capítulo 2, versículo número 2 dice, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es que estas son palabras clave porque mira, entendiendo una boda hebrea, el pueblo de Israel se encontró en la primera etapa de la boda, el desposorio. Ahora, recordemos que esta primera etapa de la boda hebrea, el desposorio, se trataba de un pacto que no podía romperse. Era un pacto muy importante. Y fíjate qué interesante que mira, después de la aceptación, la novia debía entonces prepararse para la lectura de la ketubá, o bien el contrato. Y esto implicaba entonces que la novia se preparara. Debía lavarse, debía purificarse. Justo como lo encontramos en Éxodo, capítulo 19, versículo número 10. Éxodo, capítulo 19, versículo número 10. Dice, y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. La novia debía prepararse, tendría que estar limpia, pura, santa. Pero mira, ¿cuál fue la ketubá o contrato leído para cerrar el compromiso? La ketubá fue anunciada justo en los 10 mandamientos. Fue escrita en 2 tablas de piedra para que la novia las pudiera firmar. Una vez la novia las pudiera firmar, sería ahora oficialmente esposa. Pero, ¿qué ocurrió? Que mira que cuando Moshe regresaba con la ketubá, es decir, las 2 piedras, encontró que la novia estaba celebrando porque adoraba un becerro de oro. Y con gran enojo e indignación, Moshe rompió el contrato. Rompió las 2 tablas de piedra representadas en la Torá. Esto era la propuesta que había sido aceptada. ¿Qué quiere decir? Que no podía ser firmada. Éxodo capítulo 32, versículo 7 al versículo número 20. Éxodo capítulo 32, versículo 7 al versículo número 20 dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos por favor al versículo número 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró en pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Fíjate muy bien, Yahweh estaba entregando la ketubá. Yahweh estaba entregando el contrato matrimonial. Y el pueblo de Israel ya estaba adulterando, yendo en pos de otros dioses. Recordemos que de acuerdo a la boda hebrea, esta primer fase, que es el desposorio, era igual de importante que la boda. No se le permitía a ninguno de los dos ir a buscar a otra persona. Mira, esto es importante. Yahweh nunca rompió el pacto. Quien lo rompió fue el pueblo de Israel. La novia había sido infiel en su primera etapa de Kiddushim. Ahora, es interesante ver que después de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de continuar como novia, Yahweh continúa tratando al pueblo, pero de manera distinta. Ya no como su amada,
sino como el pueblo de Moshe. Veamos Éxodo capítulo 33, versículo del 1 al 3. Y es que imagínate a un novio que está preparado, amoroso, y de repente la novia le es infiel. ¿Cómo crees que era el reaccionar? Éxodo capítulo 33, versículo 1 y 3, del 1 al 3 dice, Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y mira, de hecho también el tabernáculo fue quitado del medio del pueblo y tuvo que ser sacado fuera del campamento. Éxodo capítulo 33, versículo número 7. Éxodo capítulo 33, versículo número 7 dice, y Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Mira, ¿qué tenemos aquí? Que el pueblo de Israel seguía siendo la nación escogida, gracias a la promesa dada a Abraham, pero no podía asumir, ojo con esto, no podía asumir su papel de esposa, ni podía celebrar las bodas, ni podía disfrutar de la Nueva Jerusalén hasta que se ha redimido su pecado, hasta el día en que nuevamente pudiera ser presentada blanca y sin mancha esta novia. Ahora, ¿y cómo sería esa protección para la novia? ¿Te has preguntado? Bueno, habíamos comentado que justo la ketubá era para proteger a la novia. Esto es la Torá, la ley de Yahweh. Es la forma en la que se protegería a su pueblo amado, siempre y cuando el pueblo cumpliera con las condiciones que le garantizarían la bendición y la protección. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al versículo número 6. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al versículo número 6 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y mira, esto es muy importante. La Torá, que son las mismas palabras de Yahweh, es decir, sus mandamientos, nunca fueron dados, ojo, nunca fueron dados para salvación. La Torá, las palabras de Yahweh, fueron dadas para protección del pueblo hasta el día en que ya redimida la novia se convierta en la esposa del Cordero. Así que mira, si nosotros quitamos la Torá de nuestra vida, sencillamente el ser humano quedará desprotegido, quedará a la deriva. Así que mira, si nosotros quitamos la Torá de nuestra vida, sencillamente el ser humano quedará a la deriva, quedará desprotegido. Imaginemos una fuerte lluvia sabiendo que traes un paraguas. ¿Quieres no mojarte? Bueno, pues sencillo, abre tu paraguas, servirá traerlo guardado. Pero mira, lamentablemente la vida de muchas personas hoy día es pensar que hay una lluvia muy torrencial y piensan que si se quitan el paraguas serán invencibles. Piensan que no necesitan esa protección porque piensan que son libres. Bueno, te digo algo, seguramente ese tipo de personas sencillamente se van a mojar. Y no solamente se van a mojar, sino que también probablemente se van a enfermar. Así es la Torá en nuestra vida. Queremos sentirnos desprotegidos, queremos dejar de tener protección en nuestra vida y experimentar bendición, quita la Torá de tu vida. Sin embargo, quieres tener protección para tu vida y quieres estar preparado para el día de las bodas del Cordero, toma la Torá en tu vida. Mira, de nada te servirá estar guardando Shabbat si tu corazón está fuera de la presencia de Elohim. De nada te servirá guardar las fiestas si seguimos oprimiendo al prójimo.
Recuerda, la Torá es el ayo que nos muestra las condiciones para entrar en las bodas del Cordero. La Torá nos muestra cómo debemos comportarnos. La Torá nos muestra cómo debe ser nuestro actuar en las naciones. La Torá nos enseña cómo disciplinar a quienes se oponen a las reglas. La Torá nos enseña cómo debemos relacionarnos, cómo debe ser nuestro actuar con nuestros padres, cómo debe ser nuestro actuar con nuestros hijos. Repito, si quitamos la Torá, que es la Ketubá, simplemente el pueblo de Israel ya no tendría identidad, ya no tendría ni compromisos para cumplir, para ser entonces reconocida como la esposa del Cordero. Comentábamos en un inicio que Yahweh fue quien eligió a la novia. Bueno, pues ahora, de acuerdo a la Torá, el hijo debía rescatar la Ketubá para sí y darla de nuevo a la novia para su protección. ¿Sabes a qué me refiero con todo esto? Mira, aquí entra Yahshua, nuestro Mesías, como el Cordero. Justo vino para purificar a la novia. Vino para quitarle su estado de adulterio, ya que el padre de ninguna manera aceptaría que se case con una novia impura. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua? Bueno, para hacer de nuevo su novia perfecta delante del Padre, debía hacerla nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo del 1 al versículo número 6. Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo número 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17 dice: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y mira, no quedó aquí. Vemos ahora que Yahshua fue quien pagó con su propia vida, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Esto es bien interesante entonces, porque vemos el propósito de Yahshua. Fue entonces con su propia vida que pagó el rescate. La Ketubá debía ser renovada. La Torá o la Ketubá debía ser escrita ya no en piedra como en el comienzo, sino que ahora fue escrita en los corazones. Recordemos que ya el Padre había aceptado el proceso de redención después del ruego de Moshe. Y por lo tanto, tenemos que la novia siempre ha sido y seguirá siendo el amado pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31, versículo número 31. Jeremías capítulo 31, versículo número 31. Dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos ahora por favor a Hebreos capítulo 8, versículo número 8. Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mira, leímos de nuevo que con quien se renueva el pacto es justo con la casa de Israel y con la casa de Judá. La novia es la misma desde el principio. Solo es que cambiaron las condiciones mediante la escritura, de la misma Ketubá ahora en el corazón. ¿Vino el novio entonces para cambiar o eliminar la Ketubá? ¿Será que vino Yahshua
para cambiar o eliminar la Torá? No. Él mismo lo expresó claramente cuando afirma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de Elohim. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que mira, veamos. Si la novia nunca cambió y el pacto se renovó con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿dónde quedarán ahora los llamados gentiles? ¿Dónde quedarán ahora el resto de las naciones? Es sencillo de entender, aunque muchas veces difícil de aceptar, debido a las tradiciones y a las falsas enseñanzas que tenemos en nuestra historia. En el monte Sinaí se le dio la Ketubá al pueblo de Israel, del cual somos parte hoy tú y yo. Somos parte porque hay información que nos habla de la dispersión del pueblo de Israel por las naciones, pero somos parte en obediencia principalmente. Si tú el día de hoy decides realmente obedecer la palabra, los mandamientos, la Ketubá, tienes la manera entonces de tener protección para cuando sean las bodas del Cordero. Así que mira, la Ketubá, repito, contrato matrimonial, no ha cambiado. Lo único que ahora cambió fue donde fue escrita. Y ahora fue escrita en tu mente y en tu corazón. Acompáñame por favor a Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 1 al versículo número 9. Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 1 al versículo número 9. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Elohim, que estamos celebrando la fiesta de Sukkot, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjuagará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy Aleph Tav, cabeza y eternidad. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, del cual somos parte tú y yo. Pero como hablábamos, es importante que la Torá, que es la Ketubá, siga siendo nuestro guía, siga siendo nuestro cuidador, porque es la única forma de asegurar la santidad en nuestra vida. Recuerda, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Elohim. Amado pueblo de Israel, las fiestas del Cordero, las bodas del Cordero son próximas, pero depende de ti y de mí estar preparado para estas bodas. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.